En los ojos de la reina. Capítulo 14. Me encontraba en Gelú, el poblado seguidor más cercano en la capital. Deseé huir del palacio con la esperanza de que tras mi regreso, Roland Llanos ya no estuviera ahí. Puede que haya sido impulsiva y egoísta desde la perspectiva en la que me encuentro ahora, ya que lo que debía haber hecho como princesa heredera y súbdita de mi padre, era delatarlo ante el peligro que representaba para esta nación. Sin embargo, lo cierto era que una gran parte de mí todavía deseaba encontrarlo al volver. El solo pensarle de nuevo me estremeció, pues no importaba cuántas veces me lo dijera a mí misma, no conseguía entender del porqué y del cómo de su condición. Debí suponerlo. Yo solo fui un instrumento que usó para ocultarse y protegerse. Tal vez por eso había vuelto después de tantos ciclos. ¿Qué es lo que debo hacer con él?, me cuestioné mientras caminaba por la acera con la mirada perdida reproduciendo aquel evento en mi mente una y otra vez. Me había insertado al distrito clandestinamente después de que segundos posteriores al cierre de mi alcoba, el amargo frío invadiera mi ser por completo, devorando el poco amor propio que me tenía y valor ganado en esos meses. Quise olvidarlo todo, reprenderme y desaparecer, y ya que no deseaba quedarme en mi habitación llorando por alguien que no lo merecía, pensé que quizá estando fuera de ese sitio la paz me sería otorgada, por lo que me marché contemplando que ya me había dirigido un par de veces más al sitio con Roland como mi guía nocturno, por lo que supe bien cómo llegar. ¡Qué patético! Todo recuerdo me llevaba a él. Era apenas pasado del mediodía, por lo que cuando me uní al poblado, los seguidores se apresuraban en sus tareas habituales rodeando la glorieta central cubierta de decenas de puestos. Supuse que me encontraba a la hora con mayor concurrencia. Sin embargo, incluso con tanta gente amotinada a mi alrededor, nunca fui vista. Tal vez porque portaba sobre mi cabeza y hombros un chao beige, justificado por el calor que albergaba la primavera en este sitio, o mi atuendo similar al suyo que también me ayudó a pasar desapercibida, ya que no dudé en colocarme aquel vestido que usaba para mis escapadas del palacio. Me conservé en la esquina mirando el ajetreado poblado tratando de olvidar lo sucedido y de alguna forma, el lugar me otorgó calma, aunque no eliminaba la pena en absoluto, pero al menos mis pensamientos sobre ello se dispersaron en cuanto mi atención se dirigió a un viejo alumbrado de luz cercano a los puestos. Intentaría aproximarme para descifrar el grabado en él con pausados pasos de no ser que una mujer me detuvo empujándome hacia atrás. La miré con recelo, mientras percaté de la razón de su acto. Un par de fuertes provenientes de la Guardia Negra cruzaron por las calles. Todo residente les concedía el paso, pues ningún seguidor se atrevería a siquiera mirarlos. «Quítate, niña». «Los ojos rojos vienen», me espetó la señora. «Los demonios», agregó un muchacho no mayor que yo. Imitando sus actos, mi mirada descendió pese que mis razones fueran distintas a las suyas, ya que ellos podían reconocerme. Al pasar, lo hicieron tomando las cosas que deseaban de los puestos seguidores, arrojando solo a algunos de ellos un par de unos al suelo como precio de lo tomado. Sentí rabia y ganas de castigar a aquellos fuertes, pero, por otro lado, el haberlo llevado a cabo me hubiera hecho perder mi anonimato, así que solo pude verlos alejarse sabiendo cuán poco conocía a mi nación. Regresé de nuevo la vista al poste tras reconocer al niño que salvé de la paliza de un hombre seguidor en la taberna, la primera noche que salí del palacio. De manera inmediata me reconoció, pues me ofreció una sincera sonrisa que de forma pronta le correspondí. «Esto es una llama», pasé la mano por el dibujo grabado sobre el alumbrado que había conseguido captar mi atención segundos antes de que la mujer me detuviera. «Una llama provocada por fuego blanco, ¿cierto?». Miré de nuevo al niño, quien llevó su pequeña mano a la mía para guiarme a través de los callejones del mercado. Mientras avanzábamos, me percaté en lo diferente que lucía aquel niño en la luz del día. Debía tener o estar cerca de 12 ciclos, sin embargo, para poseer esa edad era más delgado de lo que debiera. Su ropa estaba gastada y más pequeña de lo correspondiente a su tamaño, aunque al menos se visualizaba limpia exceptuando por sus zapatos que yacían llenos de lodo seco y polvo. Lo que me hizo pensar que era muy probable que le gustara correr o escapar. «¿A dónde vamos?», pregunté después de redoblar por cuarta vez entre los recovecos del bulevar. «Por aquí», Ana me exclamó mientras entrábamos a un estrecho local de 2 pisos construido de adobe y piedra caliza. «¿Cómo me llamaste?». «Ese es tu nombre». «No, el otro muchacho te llamó así». Roland de nuevo abordó mi mente. «Sí, ese es mi nombre, Ana». «Pues el mío es Hoser». «¿Ana qué?».
Se escuchó una voz ajena. Giré para observar descender de las escaleras a un joven de cabello oscuro y alborotado, con tez aceitunada y nariz alargada y recta, aunque lo que realmente captó más mi atención fue aquel par de castaños ojos rasgados, siendo que no era muy común encontrar a personas en esta zona como él, considerando que aquel rasgo es característico del gobierno sureño de Palma. Al igual que el pequeño niño, su atuendo yacía desgastado, aunque pulcro. Robles, Ana Robles, se lo exclamé tan veloz como supe que no debía haberlo hecho. El mío es Faustino Keikitso. Kate, ¿qué? Pronuncié y él rió ante mi tartamudeo. ¿Deseas comprar algo? Continuó en el momento que ajustaba su delantal de piel. Miré a mi alrededor notando que el sitio al que ingresé se encontraba rodeado de canastas con semillas y hortalizas recolectadas por el poblado vecino en Pixon o quizá del sur de la capital. En el centro de Victoria, existen los sembradíos más amplios de la nación, capaces de abastecer al resto de la población. Ah, no. Yo no tengo unos. ¡Qué tristeza! Hubiera sido mi primer comprador del día. Lo lamento, solo fui capaz de decir aquello. ¿Qué haces aquí entonces? No pienso que solo hayas venido a disculparte, ¿o sí? No, bueno, él me trajo, señalé a Joser y Faustino dirigió su mirada al niño. Es que ella es Ana. Ana. Sí, Ana. Oh, tú Ana. Sí, creo que ya ha quedado claro que soy esa Ana. Agité mi mano entre ambos para hacerles saber que seguía con ellos ante su conversación sintiendo como si supieran algo de mí. Entonces tú eres la Ana que salvó a mi hermano Joser. ¿Tu hermano? Contemplé al par sin encontrar algún parecido entre ambos. Pero él me dijo que no tenía familia. Vi a Joser, que se encogió de hombros sonriéndome temerosamente tras su mentira. Compasión. Un factor que en este tiempo nunca falla, su mano pasó por el cabello oscuro de Joser. Y dime, Ana, que salvó a mi hermanito, ¿tienes familia? Sí. ¿Y trabajo? También, pero, ¿por qué me interrogas? Costumbre, supongo. Creo que debes irte. Una tormenta se avecina pronto. No me lo parece. Vi un radiante sol cuando entré a este sitio. Deberías creerle, Ann. Faustino siempre acierta. Dudo que suceda, miré a Faustino a los ojos retándolo sobre su predicción climática, aunque me correspondió con desafío. Ahora entiendo por qué Joser buscó a su salvadora durante semanas hasta encontrarla, su cuerpo se aproximó al mío. No exageró al mencionar el intenso color de tus ojos. Incómoda, desvié la vista a otra dirección mientras intenté que el rubor no me cubriera el rostro. Creo que se ha enamorado de ti, ¿sabes?, me susurró dando un guiño. Fausto. Gritó el pequeño Joser avergonzado, mientras abrazaba un libro con la portada al revés. Si lo lees así nunca le entenderás. De todos modos no sabe, pero veo que tú sí. Por supuesto, exclamé como si fuera algo tan común en Victoria, aunque con prontitud asimilé que eso podría ser para los de mi clase, pero no para ellos. ¿Puedo saber por qué salvaste a Joser? ¿Por qué no hacerlo? Respondí y su rostro lució satisfecho ante mi respuesta. Bueno, es que muchos seguidores se parten la espalda haciendo el mayor esfuerzo que pueden soportar para llevar el pan a su numerosa familia, para que un niño holgazán se lo quiera llevar, ¿no lo crees? Pues si lo colocas de ese modo yo, supongo que no lo miré así. Exacto, no supe a qué punto deseaba llegar. ¿Y de los ojos rojos qué piensas de ellos? No pude contestar y por fortuna 2 personas ingresaron a la tienda terminando nuestra corta conversación. Se dirigieron al mostrador y Faustino se hizo ver para ellos saliendo de la bodega donde nos encontrábamos. Ella vendrá aquí, me susurró el niño. ¿Quién, Joser? Vance, ¿quién más? Le hablé de ti. Escuchar ese nombre hizo erizar mi piel. Recordaba a esa chica de la taberna, así como que pude asegurar que conocía mi identidad. De eso estaba más que segura. Aquel clan llamado Fuego Blanco era de ella y debía huir antes de que llegara al establecimiento. La puerta principal volvió a sonar y otro seguidor más ingresó. No fue hasta ese momento que me pareció extraño que Faustino dijera que yo habría sido su primer cliente, contemplando que a esa hora la demanda del comercio era alta. De la nada, algo en mí se alertó,
pues tras llevar la mano por las canastas de semillas de la bodega, me percaté que solo estaban cubiertas por encima de las mismas, ya que al adentrar más la mano, descubrí que el resto eran hojas de libros, volantes e incluso del diario capitalino. Esto no era una tienda, sino un cuartel de rebeldes. Una fachada que esos seguidores que ingresaron sabían también. Creo que necesitaré provisiones en la bodega, y gritó Faustino de un modo exagerado. Se trataba de una especie de clave, puesto que Hoser se apresuró en dirección a una pequeña puerta escondida detrás de unos anaqueles. Me extendió su mano para que fuera con él, pero tras girarme, noté como uno de los supuestos clientes desenfundó un pequeño filo que lanzaría en dirección a Faustino. Le matarían dejando sin cobijo al pobre de Hoser. No podía permitir que sucediera. Después de todo, él era lo único que el niño tenía, así como yo podía confiar en mi precaria habilidad de combate, por lo que sin pensarlo, sujeté entre mis dedos una de las dagas de los mostradores y apunté a los agresores, activando el peligro en la periferia. Vete, Hoser, ahora, y él no me contradijo e hizo lo que le ordené. Respiré y entonces la lancé al hombre. Acerté en perfección. La mano del rebelde se desvió, ya que su arma se estrelló con la mía fallando su objetivo. Gritó de rabia, mientras yo no pude evitar sonreír ante mi buen tino. Era lo único que realmente tenía. De lo que estaba segura, mi pequeña habilidad en el combate. Sin embargo, al hacerlo provoqué que los atacantes supieran que Faustino no se encontraba solo, consiguiendo que uno de los invasores fueran tras de mí. Eran dos hombres de constitución gruesa y con aspecto descuidado, acompañados de una mujer que femenina no le describían en absoluto, puesto que era robusta, de cabello muy corto y tan salvaje como sus acompañantes. Los tres debían ser 15 ciclos mayores que nosotros, aunque uno en específico, el que portaba una especie de hacha, se direccionó a mí. Sin duda la fuerza de aquel seguidor era superior a la mía, pues su cuchilla estaba dispuesta a clavarse en mi pecho. Su turno de sonreír llegó, siendo que su filo cada vez se aproximaba más y más ante mis pasos retrocedidos debido a la fuerza ejercida con cada golpe. Sin embargo, a diferencia suya yo era hábil, por lo que solo me restaba esquivar utilizando sagazmente una maniobra que me hizo terminar a su espalda, torciendo la muñeca al punto de casi romperla, causando que su arma cayera y por lo tanto, dejándole indefenso a no ser que su codo colisionó con mi diafragma quitándome el aliento por completo. Flexioné mi cuerpo por ello de tal modo que el hombre atrapó mi cuello con su antebrazo mientras su asqueroso aliento resopló sobre mi oído. Dentro de mi desesperación, alcancé a reaccionar, usando una técnica que hacía no mucho Damián me enseñó. Le pateé la entrepierna seguido de ofrecerle otro golpe en el rostro doblándolo de dolor. Se encogió ante el flagelo, mientras tomé aquella hacha de entre mis manos con la adrenalina cubriendo mi ser, pese que no sabía si estaba del lado correcto o si tan siquiera existía un lado bueno. De la nada, un amarre sobre mi larga trenza surgió, pues alguien la tomó y con una fuerza sorprendente, debo agregar, me azotó hasta el suelo. Tras caer en la madera, sentí mi entorno colapsarse en un mareo que de inmediato me hizo sentir noqueada un tanto, debido a que mi cabeza rebotó sobre el piso nublándome la vista por un par de segundos, pese que aún con ello, logré ver que mi agresor era aquella mujer de poca femineidad que vi que le faltaba un par de dientes laterales, una vez que me sonrió de una forma aterradora al vislumbrarme derrotada, recordándome a aquel rebelde en el puente de Marina. No fue hasta ese entonces que reflexioné acerca de lo tonta e infantil que fue mi decisión de ir a ese sitio y arriesgar mi vida de tal forma. Logré imaginar a mi padre llorar de nuevo frente a mi cuerpo inerte después de perder a la última familia que le quedaba. «Hasta aquí llegaste, Vance», me gritó la mujer con la intención de clavarme su enorme espada en el pecho. Intenté moverme, sin embargo, su pie presionaba mi garganta en una contención ahogadora al tiempo que me retorcía ante la falta de aire. La miré como sonreía locamente ante la idea de matarme cuando de la nada, un sonido ensordecedor nos embargó. Chispas rojas y humo gris invadieron mis ojos en un parpadeo. Una bomba, lo supe en cuanto la mujer fue lanzada por el impacto al suelo haciendo que su propia espada se le clavara en el abdomen atravesando incluso la estructura de aquel granero. Todavía desorbitada por el sonido de la explosión, giré la cabeza al otro extremo de la zona para mirar a Faustino de rodillas, golpeado y sangrando del rostro con su cuchillo todavía en la mano sin rendirse. Él lucharía hasta el último suspiro que sus pulmones ofrecerían. Sin embargo, otros dos jóvenes traídos por Hoser, supuse,
terminaron por derrotar a los otros dos restantes seguidores del mismo modo que quise pensar que lanzaron la bomba que salvó mi vida. Uno de ellos dejaba al descubierto sus brazos tatuados en tinta negra con letras y dibujos diversos grabados en sus fornidos brazos, mientras que al segundo solo fui capaz de percibir su excelente habilidad de combate cuerpo a cuerpo. Por un instante, cerré mis ojos deseando descansar de no ser que alguien me tomó de los hombros, seguido de sacudirme y reincorporarme del suelo logrando regresar a mis 5 sentidos. Era Faustino y pese que no logré escuchar del todo lo que me espetaba, conseguí leer de sus labios lo que quería que hiciera. «Corre, Ana, corre». Soltó lo poco de mi cabello que todavía quedaba trenzado para cubrir mi rostro junto con una especie de tela que colocó sobre mi cabeza. «Dispérsate», me susurró seguido de dejarme partir por la puerta de atrás. No fue hasta que doblé la esquina que noté las gotas mojarme. Existía tanta gente corriendo y gritando a mi alrededor, ya fuera por la explosión en el local o la torrencial lluvia persistente. Todos ellos se apresuraban a levantar lo restante del mercado del bulevar con el viento y gruesa lluvia anunciando una muy posible y poderosa tormenta, causando que mis rizos se alaciaran. Me quedé estática y estupefacta en la esquina sin comprender lo sucedido metros atrás, aunque algo sabía, y eso era que debía regresar al palacio, puesto que en el camino de vuelta se encontraba cerca un pequeño río de la reserva del bosque que a esas alturas podría estar desbordado. Estoy en problemas, pensé. ¿Cómo llegaría hasta allá? Sin duda mi ausencia pronto sería notada, pues ya había pasado cerca de 3 horas después de mi decisión. Debía moverme, pero tras girar en la esquina que me llevaría al bosque donde oculté el ciclomotor de Roland, me cuestioné de la nada si llegué a sufrir una contusión por mi enfrentamiento con esa mujer seguidora, ya que mis ojos capturaron la silueta de Ron al otro extremo de la calle, buscando algo o más bien a alguien. Me buscaba a mí, lo supe en cuanto su mirada me encontró y lució aliviado por ello. Al principio, no concebí su presencia, aunque cuando intentó aproximarse ofrecí pasos atrás. Quería huir de él lo más pronto posible, por lo que mi instinto fue retroceder, sin embargo, en mi intento terminé por colisionar mi espalda con el pecho de alguien. Me giré de inmediato para pedir tal vez una disculpa o alejarme, de no ser que el hombre que portaba una gabardina y capucha negra me hizo estremecer, pues reconocí aquel par de ojos rojos y cejas pobladas que miraba constantemente. ¿Está perdida, señorita? Evitó mi título para protegerme, pese que solo existió un nombre que pronunciar aquel día. Damián.